Programa de opinión de producción nacional independiente, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Apto para todo público. Amigas y amigos, mientras haya en Venezuela un sector empeñado en desconocer la Constitución y leyes de la República, apoyado por potencias como los Estados Unidos y por gobiernos rastreros que sirven a la línea de acción de la Casa Blanca, difícilmente podrá haber paz y estabilidad en nuestro país. Hay que tomar en cuenta que el problema con Venezuela, de parte de los factores ya señalados, no es solo por el hecho del sistema político que los venezolanos decidimos darnos, que sin duda cuenta en el balance, sino por la inmensa riqueza que existe en el territorio nacional. Poseer, por ejemplo, la primera reserva petrolera del mundo constituye una provocación para aquellos poderes fácticos que en el mundo han impuesto a través de la violencia el despojo y la toma por asalto de los recursos que poseen otros estados. Cuando se da tal circunstancia, la noción de soberanía estará siempre acosada, sobre todo si el país que está en la mira de la insaciable voracidad imperial cuenta además con otros recursos, como es el caso de Venezuela, que dispone de importantes reservas de oro, diamantes, coltán, cobre, hierro, gas, agua, entre otros. Para acabar con la soberanía de una nación con las características de Venezuela, vale todo. No cuenta el derecho internacional, ni el respeto entre estados, ni principios como la no intervención y el pleno ejercicio de la soberanía nacional. Lo que cuenta es la ley del más fuerte, la cual se impone mediante el uso de la fuerza bruta, como ocurre con el ataque sistemático contra Venezuela, que llegó el pasado sábado 4 de agosto al extremo de montar un atentado contra el presidente constitucional Nicolás Maduro. Pero no solo contra este, sino contra todos los que se hallaban en la tribuna presidencial del desfile de la Guardia Nacional Bolivariana en la avenida Bolívar de Caracas. De haberse consumado el atentado, habría ocurrido una verdadera masacre. Estos actos de barbarie, como el del 4 de agosto, confirman la disposición de la derecha venezolana y hemisférica en su decisión de imponerse a como dé lugar, siempre, claro está, eludiendo responsabilidades, como ocurre con el magnicidio frustrado de la avenida Bolívar, del cual, luego de su ejecución, nadie se responsabiliza y se atribuye a un montaje o acto del gobierno para justificar la represión. El cinismo llega a tales extremos que pareciera que la única manera de reconocer que sí se trata de un atentado hay que mostrar el cadáver de la víctima. El cinismo de los criminales, porque eso es lo que son, no tiene límites. Una pausa y al regresar converso con el profesor Earle Herrera, escritor, periodista y miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. Estás viendo José Vicente Hoy. Mi invitado es Earle Herrera, periodista, escritor, analista político, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. Y aparte de eso, una persona muy aguda en sus comentarios, con una capacidad enorme para manejarse en la polémica. Es un excelente parlamentario y excelente escritor también. Por cierto que se presentó con 2 libros que le agradezco profundamente. Uno es este libro de él,
que son 2 libros. Por acá, por este lado la portada es Cementerio Privado, de Arle Herrera. Y por este lado, el libro también de Arle Herrera, A la muerte le gusta jugar a los espejos. Y este libro, de donde participan varios escritores y periodistas, El pueblo venezolano, 15.000 años de historia. Mario Sanoja Oyente, Iraida Vargas Arenas, Aristides Medina Rubio, Carmen Borque, Luis Brito García y Arle Herrera. Muchas gracias, Arle. A ti, José Vicente. Y bienvenido al programa. Espero los disfrutes. Muchas gracias por la invitación. Mira, ¿cómo evalúas tú la situación del país en este momento? En este momento que estamos hablando, pues. Mira, yo ciertamente en esta hora, de verdad que el panorama que se presenta es un poco, digamos, de imágenes contradictorias, en el sentido que el gobierno nacional, el presidente Maduro, ha anunciado una serie de medidas económicas por las que el pueblo venezolano y la sociedad en general venían reclamando, no solo en cuanto a la moneda, sino al salario, al precio de la gasolina, medidas realmente, en mi opinión, audaces. Y eso renace la esperanza en el país frente a una situación muy difícil, producto de una inflación para nosotros desconocida, cercos económicos, financieros, agresiones diplomáticas, mediáticas. Pero se anunciaron estas medidas y la gente ciertamente las ha recibido con mucha fe y con mucha esperanza. Pero al mismo tiempo, pues venimos nosotros saliendo, José Vicente, de un hecho también desconocido en nuestra historia, que es el magnicidio en grado de frustración que se perpetró el 4 de agosto en un escenario ciertamente de excepción, porque se trataba de un desfile militar transmitido en cadena nacional, en un acto multitudinario donde no se buscaba solo la muerte del presidente de la República, de su alto mando militar, de la primera combatiente, de los cabezas de los poderes del Estado, sino de todos los que estaban cerca de esa tarima, porque esa explosión con ese material C4 iba a provocar con dos drones, iba a provocar estragos. Y eso iba a traer unas consecuencias donde yo creo que aquel magnicidio en la persona de Jorge Eliezer Gaitán, que provocó más de medio siglo de violencia en la hermana República de Colombia, se iba a quedar pálido. El trauma, los efectos históricos que iba a tener este atentado, este magnicidio, en la forma en que se planificó, ciertamente con un sadismo, y que no solamente buscaba matar al presidente, buscaba provocar terror, pánico, desmoralización en el país. Efectivamente, Arle. Yo te iba a preguntar por la situación política. Desde luego que lo que ocurrió el 4 de agosto en la Avenida Bolívar resume prácticamente todo lo que tiene que ver con la política. Lo que uno puede señalar que plasma ese atentado es que hay fuerzas en el país y fuera del país dispuestas a todo. Es decir, que no hay límite para la perversión, para el crimen, para el desprecio por el ser humano. Yo creo que alguien que se involucra en un evento de esa naturaleza no es una persona sana, no es una persona que está en sus cabales.
pero estos están en sus cabales. ¿No? Eso es más que un atentado, más que un magnicidio, es una masacre. Así es. Operación masacre. Así es, ¿no? Esa era la intención. Exacto. Entonces, tú con tu agudeza característica en los análisis, lo que escribe como periodista y lo que escribe en libros, ¿qué caracterización haces de ese evento? Del impacto que ha ocasionado en la opinión pública, de la manera como los autores intelectuales y materiales niegan haber participado, llegan incluso a negar que hubo el hecho. Es decir, que los millones de espectadores del acto de la Avenida Bolívar no existen. Sí. ¿No? Mira, hay muchas cuestiones allí. Primero, da mucha pena la oposición venezolana, la que se hace llamar demócrata, y que cada vez que hay un hecho de violencia o aplica la solidaridad automática o ve para otro lado, si no está participando directamente, y aquí no creo que lo haya estado haciendo, mira para otro lado de forma irresponsable, no solamente por las consecuencias que iba a tener para el país y para América Latina, sino para ellos mismos. Esa masacre iba a acabar con toda esa oposición, no con nosotros nada más. Después de, si eso se hubiese consumado, venía una racia donde a toda esa oposición, bueno, la idea era barrerla. Yo decía, hay que ver por el espejo retrovisor de Chile y de Argentina, donde, bueno, no solamente se buscó asesinar a Salvador Allende, sino desaparecer, pues, toda fuerza progresista, donde quiera que estuviera. Orlando Letelier lo fueron a matar en Washington. Persiguieron a los socialcristianos, a uno de los miembros de la misma junta militar, que tuvo por el correr del tiempo, opiniones distintas. Leighton, lo mandaron a bombardear al general Carlos Prat, lo persiguieron en Brasil, en Argentina, en cualquier lugar. Y eso, esta gente no venía solamente por el chavismo. Exacto. Venía realmente por acabar con todo ápice de fuerzas democráticas en el país. Lo que ocurrió aquí en la Avenida Bolívar ese día no tiene precedente. No tiene. Por la utilización incluso de los recursos tecnológicos. Sí, sí, exactamente. Es una cosa, es la muerte sofisticada. La muerte tecnológica, la muerte tecnotrónica en una cadena nacional. Estaban presentes medios, curiosamente, medios internacionales que estaban allí. Eso iba a ser una transmisión en directo de una masacre. Exacto. Ahora fíjate tú, para los que tienen esa posición de negar que hubo lo que ocurrió, negarlo totalmente, incluso tienen el atrevimiento de responsabilizar al gobierno de lo sucedido. Yo creo que están sentando un mal precedente para ellos mismos, porque un hecho de esa naturaleza se puede repetir en cualquier momento. Así es. En otro país y con otro tipo de dirigentes políticos. Sí. Es decir, están sentando el precedente de la impunidad. Es una irresponsabilidad suicida. Sí. En el sentido de que ese precedente pues se revierte en cualquier momento contra ellos mismos, de gente que no tiene el menor escrúpulo en la diferencia entre lo que es la vida y la muerte. No importa si tú eres chavista, si tú eres opositor, etc. Y allí está en el caso no solo de la oposición, sino de los medios, porque al fin y al cabo los gobiernos del Grupo de Lima, las fuerzas imperiales, ellos vienen anunciando que quieren salir del presidente Maduro como sea. Lo vienen anunciando. Pero estos sectores que ciertamente quieren mirar hacia otro lado, esas circunstancias no hay posibilidad de que tú mires hacia otro lado frente a un hecho de esa dimensión como el que se pretendió perpetrar en la Avenida Bolívar de Caracas. Y no se tiene la dimensión. Los medios de comunicación hablan de presunto, de supuesto atentado, e incluso un canal de televisión decía el incidente de la Avenida Bolívar. Lo llama incidente. Y hay abogados de la oposición que dicen que allí no hubo magnicidio porque al presidente ya esa Asamblea Nacional lo había destituido.
Eso lo dijo una diputada. Sí, es decir, que si tú matas a un expresidente no es magnicidio, porque el magnicidio pues tiene una gama, está bien, tú puedes matar a un presidente, pero si tú matas puede ser un ministro, un dignatario de una iglesia, un cardenal, eso es magnicidio. De manera que es una cuestión bien estrecha de la tipificación de ese delito. Ahora fíjate, Erle, hay algo importante que para nosotros los venezolanos, los que tenemos posición democrática, que combatimos la irracionalidad de la derecha, tiene que llenarnos de satisfacción. La lealtad del pueblo venezolano y la lealtad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Eso es correcto. ¿No? Es decir, el binomio pueblo-Fuerza Armada funcionó perfectamente. Así es. ¿No? Eso como funcionó el 13 de abril, José Vicente, cuando el comandante Chávez, aunque los momentos históricos son distintos, han pasado mucho, ha corrido mucha agua bajo los puentes, como dice el lugar común, pero esa marcha que se hizo esta semana en apoyo al presidente Maduro con esta situación económica. El pasado lunes. El pasado lunes los politólogos no se le explican. Dice, ese pueblo apoyando a su presidente porque es apoyando la vida. Es apoyando no solo al presidente de la República, es la historia de este país, que quiso ser truncada, partida en dos con ese crimen masivo que se quiso cometer en la Avenida Bolívar. Pero todo eso estaba realmente diseñado y no por los operadores, ni siquiera los operadores materiales. Yo creo que esos operadores materiales no tenían dimensión de lo que iban a cometer. Voy a matar a un presidente en cadena nacional y como quien sale de Piní. Pero quienes están dentro de ellos sí sabían perfectamente lo que pretendían. Me llama la atención que hace 2 años, cuando estaba el jefe del Comando Sur, el anterior a este, un almirante, él decía que en Venezuela venía una catástrofe humanitaria. El almirante. Bueno, eso es lo que llaman profecía autocumplida. Y dice, y si se da una situación de ingobernabilidad y nos llaman, nosotros estamos dispuestos a colaborar. Después de ese atentado, de haberse consumado, pues ese era el pretexto también para repartirse este país. Bueno, fíjate, eso encaja perfectamente con lo que acaba de declarar el jefe del Pentágono, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, James Mattis, que dijo que estando en Brasil, dijo, yo estoy aquí en Brasil tratando de incorporar para el rescate de la democracia en Venezuela a este país. Es decir, el país, Brasil, gobernado por un miserable golpista, además corrupto, y eso es lo que pretenden ellos, modelar un cambio en Venezuela a base de la experiencia brasileña. Así es. ¿No? Y lo dice descaradamente el jefe del Pentágono en Brasil. Así es, colocaron un títere en Miraflores, pero después de una especie de política de tierra arrasada. Así es. Que era lo que pretendía. Vamos a hacer una pausa, Arle. Seguro. Y al regreso vamos a hablar un poco de las medidas económicas, si son suficientes las que se conocen hasta ahora. Sí, cómo no. ¿Ok? Seguro. Gracias. Estás viendo José Vicente Hoy. Las medidas que se han anunciado hasta ahora de tipo económico han despertado gran curiosidad, por una parte. También escepticismo. Y también fervor. Están ahí para ser implementadas a partir de esta semana. Ahora, todos estamos conscientes de que el país, o el pueblo, mejor dicho, vive una situación límite, acosado por la inflación, la hiperinflación.
por la escasez, por el bachaquerismo, por una serie de cuestiones que afectan directamente al estómago de la gente y a la salud de la gente por la carencia de medicina. ¿Cuál es tu opinión en este momento? Cuando empieza la discusión de esas medidas, las que conocemos hasta ahora. Bueno, creo que estamos en un campo de batalla singular, muy particular, desconocido en la historia de nuestro país. No es casualidad que cuando el presidente anuncia todas estas medidas se dé este magnicidio frustrado, justamente casi en la misma semana de los anuncios. Pero aparte de eso, ciertamente el pueblo estaba esperando esa señal de parte del gobierno. Yo decía algo, José Vicente, y lo escribí por allí y me generó algunas críticas de compañeros que algunos se quedaron por allá, por los años 60, ¿no? A lo mejor yo también tengo bastante en esos lugares y en esos tiempos, ¿no? De afecto, de cariño, de pedazo de la vida de uno. Y yo decía que había que imitar a Cuba. Dije, pero no la de los 60, que ya la imitamos hasta en la lucha armada y en los cultivos organopónicos, sino a la que está renovando hoy su constitución con audacia, que da pasos adelante, que revisa algunos términos que la ortodoxia no lo hubiera imaginado en otros tiempos, hasta llegar a plantear el matrimonio igualitario y cosas de esas. Esa Cuba, bueno, que anda buscando caminos. Y Venezuela también en esta situación que tú has descrito rápidamente, con esas pinceladas, pero que llegamos a una situación límite. También el pueblo venezolano esperaba los anuncios que hizo el presidente Nicolás Maduro. Estaban esperando esas medidas que tienen, bueno, tantas cuestiones. Hay partes que yo no soy ningún experto, por lo menos en cuestión monetaria, que para empezar a hablarte aquí de las criptomonedas. Afortunadamente. ¿Viste? Gracias a Dios. Pero, mira, una medida que te la clamaban todos los economistas, como es el precio de la gasolina, colocarlo a precios internacionales. ¿Por qué se burlaba la ex canciller de Colombia, del gobierno de Santos? Decía, bueno, los productos venezolanos seguirán aquí mientras en Venezuela tengan subsidiado y la gasolina y todas esas cosas, y habrá entonces pimpineros y toda esa cuestión. Bueno, la gasolina ahora va a tener un precio internacional y hay una gran preocupación en Colombia. Ecopetrol, que aparece que no refina, pero que vende gasolina, pues va a tener un problema. No es un problema de pimpinero, es un problema de gran dimensión para la propia economía. Claro. De ese país, de la zona fronteriza con Brasil, con Guyana, con Aruba. Pero algo que venía arrastrando venía arrastrando nuestro país, esa crítica que se hacía, José Vicente, de que un refresco costaba más que 1 litro de gasolina aquí en Venezuela y que nadie lo creía en el exterior. Pero además de eso, el presidente ha señalado pues, que también habrá una política salarial, que es lo que diferencia el anuncio de estas medidas con aquellas que hizo hace algunos años el gobierno de Carlos Andrés Pérez, cuando a los 14 días provocó el Caracazo. Porque primero se señaló, el presupuesto seguirá teniendo su acento en la inversión social. Correcto. En la inversión social y que ciertamente se están aplicando medidas sin olvidar pues lo que es más importante para el socialismo bolivariano, que es el ser humano. Y el pueblo, con esa marcha que hubo el lunes, multitudinaria, con la forma en que ha venido aceptando todas estas medidas, independientemente de la parte muy técnica de la cuestión de la moneda y el cobro monetario,
Pero esto por supuesto es otro clamor que vaya acompañado y esto es lo que va a estimular estas medidas, es la producción de que Venezuela pues realmente tenga una política, sobre todo en el plano alimentario y en ese plano que tú señalaste de la salud, de producir tanto para su alimentación como para, en el caso de las medicinas. Pues. Si todo esto forma, en una forma integral e integrada, un paquete de medidas económicas, y valga la expresión, Claro. pues el pueblo está esperando, con esperanza. Ahora fíjate, Erle, en este cuadro, en este contexto, muchos se preguntan si no vendrá una insurrección popular. No. Unos apuestan a ello. Otros simplemente en la práctica con su comportamiento sensato, responsable, evidencian que no va a haber una insurrección popular debido a la crisis que tenemos. Yo creo... Ahora, ¿por qué y hay quienes se preguntan también por qué no ha habido una insurrección popular hasta ahora? Culpe Chávez. Culpe Chávez. Culpe Chávez. Ciertamente los 20 años de revolución bolivariana, lo que algún dirigente de la izquierda dijo, Chávez puso en la agenda de la política de nuestro país algo que no estaba en esa agenda, que es el tema de la pobreza, la atención a los sectores más preteridos de la sociedad, el acceso que ha tenido durante todos estos años a la educación, a la salud y al mismo tiempo esa labor pedagógica que desarrolló el presidente, el comandante Chávez, a lo largo de los años que estuvo en presencia física con nosotros, pues creó un pueblo con conciencia y con formación política. Creó ciudadanos que no teníamos ciudadanos. Creó ciudadanos y creó conciencia en los sectores campesinos, en los sectores de los trabajadores, en los discapacitados, en la juventud, en la mujer venezolana que ha sido protagonista de la hermosa historia de estos años. Y por supuesto, por eso es que no se ha dado eso que anunciaba el almirante del Comando Sur, esa catástrofe humanitaria. Y cuando haya esa explosión, nosotros, si nos llaman, vamos a estar allí. Esa explosión ellos la esperaban. Y la esperaba también la oposición, que no tiene liderazgo, que está dispersa. Esa oposición, no sé, no voy a decir una herejía, pero yo recuerdo, José Vicente, que Atrévete. Vamos a atreverlo. Yo recuerdo que cuando hubo el Caracazo, alguien ironizaba y decía, la revolución pasó por la parada y la izquierda no estaba allí. Eso fue el 27 de febrero de 1989. La izquierda no estaba allí. Bueno, aquí hace tiempo que la derecha no está en ninguna parada. Bueno, digo parada de autobús por donde puede pasar esa insurrección popular, esa explosión que ellos se imaginan. Lo decía por estos días y lo había anunciado el propio presidente Chávez, porque cuando él estaba en el poder ya se anunciaban que vendría una implosión y tal, y Hugo Chávez decía sí, pero si en el caso de que lo haya, será revolucionaria. Te voy a preguntar algo como miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. Se ha dado una característica en estos tiempos que no se vio antes en la política venezolana. Unos dirigentes políticos de la oposición y algunos que no son de la oposición y no se sabe dónde están ubicados, piden con angustia, con desesperación, la intervención del país por una fuerza extranjera. Incluso hacen antesala ante gobiernos de otros países. Se la pasan metidos en la oficina de Washington, del Pentágono, del Departamento de Estado. En Madrid hacen lo mismo, en Miami hacen lo mismo, en Bogotá hacen lo mismo. Hay mucha gente en este país que piensa que eso hay que sancionarlo, porque se trata de traición a la patria. ¿Existe alguna iniciativa en la Asamblea Nacional para consagrar en una ley
o fortalecer lo que prevé el Código Penal sobre esa materia. No, si en las discusiones que hemos venido dando se ha tocado el tema, voy a utilizar algo que la gente emplea de una manera un poco fuera de contexto, decir que esa conducta es inédita en nuestro país, de venezolanos pidiendo la intervención de su propio país. Yo recuerdo, José Vicente, una cita que a raíz del Carmonazo la hizo Jorge Olavarría, que en paz descanse. Jorge Olavarría, cuando se burló Chapiro, aquel embajador Chapiro que hizo un sainete ahí burlándose del presidente Chávez, el Día de la Libertad de Prensa, lo hizo ahí en la Embajada de los Estados Unidos, y eso lo protestó Jorge Olavarría, un hombre de derecha, sí, cómo no, un hombre lúcido. Y entonces Jorge Olavarría citaba el caso de José María Morante, de Pío Gil, y decía, él era, bueno, quizás el enemigo más jurado de Cipriano Castro. Pero cuando Cipriano Castro sale del país y Gómez entonces le da el golpe y pasa por Estados Unidos, allí en Estados Unidos, donde pasó porque seguía hacia Europa, fue humillado por los medios. Y Pío Gil dijo, él es mi enemigo. Dijo. Y quizás nosotros los venezolanos tengamos derecho de pegarle un tiro en cualquier esquina a Cipriano Castro, pero nosotros no aceptamos que lo vejen en ninguna potencia extranjera sin disminuirnos nosotros mismos. Bueno, esa posición de nacionalista de un venezolano frente a su adversario, eso no existe en esta oposición. Esta oposición es absolutamente desconocida desde el punto de vista del gentilicio, sí, del nacionalismo, Vasalla, del sentimiento de patria. Absolutamente. Exacto. Esa es la palabra, una oposición en la calle. Pues. Tu visión sobre el futuro próximo. Mira, yo creo que estas medidas, José Vicente, van a seguir tratando de ser impedidas, de torpedearlas desde el extranjero, desde la Unión Europea, desde los Estados Unidos, desde el Club de Lima. Esa es la realidad. No solamente es que Venezuela, el presidente anuncie unas medidas, sino que el bloqueo contra Venezuela va a seguir, estos señores no van a cesar, y ahí viene pues el temple y el coraje con que Venezuela va a defender y va a aplicar sus propias medidas para enrumbar su economía. Y yo creo que el pueblo venezolano tiene la formación política suficiente para, con su gobierno, con el presidente Nicolás Maduro al frente, salir de este atolladero, de esta situación económica, y que el mundo tendrá que aceptar pues, que el destino siempre en el marco del optimismo. Del optimismo, sí, claro. Esa marcha que tú has aludido varias veces es una prueba de optimismo. Lo es. Marchar, ¿qué? 15, 16 kilómetros. 16 kilómetros. A pleno sol. ¿No? Centenares de miles de personas. Gente que cree. Desde el muro de Petare pues, hasta el centro de Caracas, este pueblo está dispuesto a construir su propio destino y hacer que el futuro de Venezuela es el que querramos todos los venezolanos de las distintas tendencias. Es decir, el hundimiento de este país lo pueden desear unos cuantos locos nada más, pero la mayoría de la oposición no apoya esa violencia. Eso está en las encuestas. Que tú mismo cada domingo lo anuncias, que uno apoya la destrucción de este país porque es una locura. Pues en este barco andamos todos, ellos y nosotros. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti, José Vicente. Y mucha suerte. Igualmente, muchas gracias. Una pausa y al regresar los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora, los confidenciales. En una gira no oficial a los Estados Unidos, realizada por el presidente electo de Colombia, Iván Duque, quien acaba de tomar posesión del cargo, este mantuvo diferentes encuentros con autoridades de ese país. Y según trascendió, entre su agenda de prioridades figuraba erradicar los cultivos ilícitos
que aumentaron considerablemente durante los gobiernos de Juan Manuel Santos y la crisis de Venezuela. Duque aprovechó la oportunidad del viaje a los Estados Unidos para conocer in situ con autoridades norteamericanas los señalamientos que éstas poseen en su contra por haber recibido sobornos a través de un esquema de Odebrecht en Colombia con el candidato presidencial Oscar Iván Zuluaga. Las autoridades norteamericanas conocen tales hechos que sirven, según las fuentes informativas, para presionar a Duque para la toma de decisiones favorables a intereses norteamericanos. Iván Duque ya reconoció que en el 2014 participó en una reunión en Brasil donde estaban presentes Oscar Iván Zuluaga y el publicista Duda Mendoza. Después de eso se supo que Odebrecht pagó a Mendoza la campaña presidencial de Zuluaga. En cuanto a esta campaña del partido presidido por Álvaro Uribe, la Fiscalía confirmó que Odebrecht destinó $1.600.000, dinero girado a favor de la compañía Topsail Holding, con domicilio en Panamá. Existe un entramado de señalamientos que vinculan al nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, con las operaciones de apoyo político mediante fuertes sumas de dinero de Odebrecht en la región, por las que han sido acusados otros dirigentes políticos y candidatos presidenciales. Sobre el tema de Venezuela, tratado con autoridades norteamericanas, Duque lo abordó durante la campaña en términos agresivos y amenazantes, en la misma línea de Álvaro Uribe y de Juan Manuel Santos. Entre los ataques figuraron descalificaciones continuas al carácter democrático del proceso venezolano, la acusación de que Maduro es un dictador, ya que si resultaba electo, Duque desconocería a Maduro como presidente y no designaría embajador en Caracas. Los análisis políticos que se hacen en torno a la relación Colombia-Venezuela coinciden en señalar que el nuevo presidente colombiano extremará la política contra Venezuela, por una parte porque tiene la presión constante de Álvaro Uribe, su mentor político e ideológico, y de Juan Manuel Santos, la presión del gobierno norteamericano con casos que lo comprometen, como es la relación con la empresa Odebrecht, y el compromiso que contrajo durante la campaña electoral de radicalizar las acciones a adoptar caso de ser electo, como el desconocimiento del presidente Maduro y el congelamiento en las relaciones diplomáticas, omitiendo la designación de embajador en Caracas. Por su parte, el gobierno venezolano analiza la situación con el nuevo gobierno de Colombia. Las pruebas de la injerencia colombiana en los asuntos internos de Venezuela, así como de la participación en el intento de magnicidio del 4 de agosto en la avenida Bolívar, es extremadamente grave. Se estudia la posición a adoptar. Por ahora, lo que parece privar es un congelamiento de las relaciones. El gobierno venezolano ha informado hasta ahora solamente sobre aspectos parciales de la operación terrorista del pasado sábado 4 de agosto en Caracas y de la participación en los hechos de funcionarios colombianos y personas vinculadas con el paramilitarismo, así como de la logística y adiestramiento de los ejecutores del acto terrorista. Hay mucha más información en manos de los organismos de inteligencia y seguridad venezolanos, obtenida en Bogotá, Miami y en la misma Caracas, reveladora de la magnitud del complot y de los personajes que financiaron y coordinaron la operación. Para no comprometer el desarrollo de la investigación, ha optado por la prudencia, pero al mismo tiempo se tienen noticias acerca del nerviosismo que cunde en altas esferas de la derecha colombiana, del gobierno y en destacados personajes del vecino país. Confidenciales al cierre. Interlacet, ficha técnica. Estudio de inflación y desabastecimiento
de Interlaces correspondiente a junio 2018. Se visitaron 75 puntos de ventas ubicados en el área metropolitana de Caracas durante 5 días consecutivos. Resultados. Durante junio de 2018, el índice general de desabastecimiento fue de 55.8% en establecimientos formales o puntos de venta, lo que significa que de los 63 rubros evaluados no se encontraron 35 rubros en promedio. Para junio de 2018, solo 3 de las 10 categorías de la canasta básica mejoraron sus niveles de abastecimiento: aceites, harina y fruta y hortalizas, mientras que las 7 categorías restantes disminuyeron sus niveles de abastecimiento: carnes, leche, granos y semillas, charcutería y embutidos, bebidas no alcohólicas, artículos de aseo personal y otros. Para junio de 2018, los establecimientos con el mayor índice de desabastecimiento fueron abastos y bodegas. Los supermercados fueron el segundo tipo de establecimiento con mayor desabastecimiento, mientras que los mercados libres obtuvieron el menor nivel de desabastecimiento. Desabastecimiento por tipo de establecimiento. Supermercado 41.46, abastos, bodegas 69.24%, mercados libres 33.46%. Costo canasta básica Interlace en punto de venta. Para junio 2018 el costo de la canasta básica familiar de Interlaces, que incluye 63 rubros, fue de bolívares 311.593.490 para una familia promedio de 3 personas. La inflación anualizada estimada por Interlace para la canasta básica familiar es de 29.498%. De acuerdo a lo anterior, una familia de 3 miembros debe ganar hoy 30 salarios integrales para cubrir solo los gastos en alimentos y aseo personal. Con el actual salario integral, un núcleo familiar venezolano apenas podría adquirir el 3,3% del total de la canasta. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.